Seguimos aquí en Bien y Saludable y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Gualberto Mateos. Él es cirujano gastroenterólogo, un querido amigo, un gran profesional del Hospital Ángeles del Pedregal y de gástrica. Querido Gualberto, vamos a hablar de cáncer de colon, que a mí sí es un tema que me preocupa mucho porque hay cuando tienes algún familiar con cáncer de colon, tienes una gran probabilidad en cuanto a porcentajes de padecerlo. Hola, Etel, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto poder saludarte a ti y a tu amable auditorio. Y sí, como tú tienes, y lo has dicho muy bien, es un problema emergente, cada día con mayor frecuencia, y que tal vez la parte más importante es que en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años haya una incidencia sobre todo mayor en personas más jóvenes que antes no se veía. Uh-huh. Ahora, hablando del cáncer de colon, ¿estamos hablando que pues también incluye el recto o es básicamente el intestino grueso? En general hablamos en general cáncer colorectal, todos en Colorectal. conjunto, Uh-huh. colorectal. Y algo que es importante hablar un poquito sobre todo de las estadísticas y la epidemiología, Sí. sobre todo para que la gente que nos escuche tome en cuenta que realmente es un riesgo importante. Hoy realmente el cáncer de colorectal es la tercera causa de cáncer tanto en hombres como en mujeres, o sea, ocupa el tercer lugar, o Uh-huh. sea, nada despreciable. Sí. Se considera, sobre todo en países que tienen una adecuada estadística, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que generalmente se pueden diagnosticar hasta 150,000 casos de cáncer colorectal al año. Y en promedio, más de 50,000 personas al año fallecen a consecuencia de las complicaciones, obviamente, del cáncer colorectal. O sea, es algo muy importante. A Sí. veces llega a haber estudios en el que puede decir que tanto hombres como mujeres, por lo menos uno de cada 30 a 35 personas, tiene el riesgo de padecer cáncer colorectal. Entonces no es algo despreciable todo esto. Y lo importante como la función que hace tu programa, pues yo creo que es hacer conciencia, sobre todo en la gente que nos está escuchando, de que realmente es una enfermedad que se puede curar, que se puede diagnosticar a tiempo antes Uh-huh. de que sobre todo las lesiones precursoras, como veremos o platicaremos en un momento, obviamente estas estén apareciendo y obviamente nadie debería de morirse en la actualidad hoy de cáncer de colon si realmente nos estuviéramos checando de manera adecuada y Claro, correcta. detección oportuna, que yo creo que eso es algo importantísimo y que desgraciadamente no tenemos esa cultura hasta que tocamos fondo. Entonces yo creo que sí es sumamente importante esta información, querido Gualberto, pero hablemos de estas lesiones precursoras, o sea, una persona que decide hacerse un chequeo, una colonoscopía, que encuentras que no es cáncer, pero que hay que quitarlo, que son, si me equivoco, me corriges, los pólipos, que es como esas pequeñas tumoraciones. Así es. Yo creo que aquí la parte fundamental de que estás hablando son de los factores de riesgo que tenemos para poder padecerlo. Uh-huh. Y estos factores de riesgo puede haber cuestiones que sean propias o innatas a uno que uno pueda favorecer o no en base a lo que haga y cosas que no están en nuestras manos. Hoy sabemos que el cáncer colorectal, por ejemplo, tiene mayores probabilidades de padecerlo a alguien que tiene obesidad. Hoy obesidad se ha relacionado mucho a muchas otras enfermedades, pero sobre todo hay mayor incremento en pacientes que puedan tener obesidad y mayor riesgo entonces de cáncer de colon. Sí. Algo que también es importante, obviamente, es la inactividad física, Mm. el alto consumo de carnes rojas o carnes que son cocidas a altas temperaturas, también deficiencia a veces de vitamina B, D. Uh-huh. Puede haber también antecedentes tanto de tabaquismo como de consumo de alcohol. Se ha visto que puede ser o incrementar mayor probabilidad de padecerlo, pero hay cosas que no están como tal en nuestras manos. Y esa obviamente una es la edad. Obviamente a mayor edad tenemos mayor probabilidad de también tener enfermedad de este tipo. Y antes era una enfermedad que se consideraba más o menos alrededor de los 65, 70 años. Hoy tenemos pacientes jóvenes desde los menos de 40 años que llegan a padecerla y hoy especialmente el grupo que tenemos que estar estudiando es de los 45 años en adelante. Como tú dijiste, hay pequeñas lesiones que para que el público nos entienda pueden ser como unas verrugas, que Uh-huh. así como tenemos en la piel y pueden identificar una verruga, pues en el colon también crecen unas lesiones, como tú bien lo dijiste, se llaman pólipos.
Y estos pólipos son una tumoración que se origina de la misma mucosa del estómago y que con el tiempo van creciendo, y algunos de estos, de acuerdo a su histología o al tipo de sus células, tipo de tejido. tienen mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de colon una vez que se hacen más grandes, y obviamente van modificando las células que los están componiendo. Algo también importante es que pacientes como pueden tener también antecedentes de enfermedad inflamatoria, lo que puede ser enfermedad de Crohn o Sí. CUSI, pueden tener mayor riesgo. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero algo que tú dijiste sí que también no está en nuestras manos. Hay un factor genético Hereditario. de herencia importante, y habitualmente los pacientes que tienen familiares de cáncer de colon, por ejemplo, el papá, la abuelita, la mamá, es muy probable que alguien de la descendencia a cierta edad pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, sobre todo en esos casos que se tiene el antecedente, pues hay que tener una mayor vigilancia a partir de cierta edad, pues para evitar que alguien de la descendencia pueda volver a pasar por el mismo cuadro que padeció un antecesor. Dime una cosa, Gualberto, una gente que no tiene antecedentes heredofamiliares, o sea, nadie de la familia, o sea, nos deberíamos de hacer todos un chequeo, una colonoscopía para saber cómo está nuestro colon. Y una persona que sí tiene antecedentes, ¿cuándo debe de iniciar a hacerse estos chequeos? Para que después hablemos de la sintomatología un poco ya tardía. Ok, en general tiene razón, porque es importante hoy que todos, o sea, por ejemplo, y lo pongo rápido el ejemplo y nos van a entender. Nos van a entender. Una mujer va al ginecólogo y se hace ciertos procedimientos, como puede ser una mastografía o se puede hacer El un Papá Papá Nicolau. Nicolau, obviamente porque va por precaución y no porque ya tiene una enfermedad o porque sospecha que la tiene. Claro. En el caso de los hombres vas al urólogo y te checas, obviamente, para poder valorar que estés sano de la próstata y no que tengas algún problema ya al momento que vas. En el caso, obviamente, hoy, en el caso en específico del cáncer colorectal, hoy se recomienda que todos, hombres y mujeres, sobre todo si no tenemos antecedentes familiares, nos deberíamos hacer una colonoscopía. ¿Y esta colonoscopía con qué periodicidad debe de realizarse? En general, hoy los colegios, tanto americano, europeo y sobre todo las asociaciones mexicanas, tanto de gastroenterología, cirugía colorectal y demás, pues establecen que hoy nos deberíamos hacer una colonoscopia, sobre todo a partir de los 50 años, cuando no tenemos antecedentes familiares. Cuando tenemos algún antecedente familiar cercano, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelitos con cáncer de colon, hoy se debería de empezar esta evaluación a partir de los 45 años de edad. Sobre todo cuando hay poblaciones de alto riesgo, en donde sí hay mucha familia o mucha carga hereditaria, se puede empezar antes, pero hay estudios que nos pueden dar como la certeza de hacer un estudio que se llama FIT, que es una prueba inmunológica fecal que se hace muy sencilla y en la que se busca o se detecta sangre propia de uno, y tenemos ya un valor, y si este valor, por ejemplo, sale por debajo o sale dentro de lo normal, pues uno podría estar todavía en la tranquilidad de no realizarse una colonoscopia, sobre todo si tenemos 25 o 30 años y tenemos antecedentes familiares. Aquí lo importante, Gualberto, es que se vaya con un especialista y él indicará si eres candidato o no a hacerte cual o tal estudio. Querido Gualberto, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Más saludable de México. Estoy platicando con el doctor Gualberto Mateos acerca del cáncer colorectal, que aquí lo importante es de que sepan que debemos de hacernos un estudio, que es la colonoscopía, todos, y depende si tienes familiares con directos, tienes antecedentes heredofamiliares, herencia pues de cáncer de colon, te lo tienes que hacer mucho más mucho más temprano. Que aquí decías que hay un estudio en las heces donde puedes ver si hay sangre y si el valor está bien, pues ya. Pero aquí es de la mano de un especialista como tú, querido Gualberto. Así es, digo, ese examen es muy sencillo, se llama FIT, y por ejemplo ahorita fue bastante útil durante la pandemia, ya que no se hacían estudios, y entonces en general el paciente podía ir al laboratorio a hacerse ese FIT, y si salía normal, por lo menos le daba la tranquilidad de poder esperar en saber que la colonoscopia podía tardar unos meses más en podérsela realizar. Claro. Y ahora, cuando ya todo mundo de verdad, el estudio de colonoscopia es un estudio muy, podría llamarlo, pues ni siquiera te enteras.
obviamente yo me he hecho una, todo mundo debería hacerse una, y es a través del ano y el recto, meten una camarita y ven todo el intestino, o sea, ven el intestino grueso, y ya te quitas, ni siquiera te enteras porque está sedado. Sí, obviamente aquí la parte más importante a veces es el pudor de la gente, que es lo que limita el hacerse el estudio. Y como tú acabas de decir, es un estudio sencillo, rápido, que no duele, que no molesta, que se hace bajo sedación, en donde el paciente no se entera. Y algo importante es que la colonoscopia, pues obviamente tiene hasta un 98% de sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar no solamente el cáncer de colon, sino las lesiones de cuál se va a originar el mismo. Tú de hace rato decías algo importante, y es que algo que debe entender la gente es que hoy el cáncer, si alguien tiene un cáncer incipiente que está apenas creciendo, no tiene ninguna molestia, no tiene ningún síntoma, no hay cómo darse cuenta. Hoy la parte más importante en cuanto a los síntomas que tú me preguntabas hace un instante, de perder de peso, baja de apetito, el que aparezcan sangre en las evacuaciones, que empecemos a cambiar nuestro hábito de defecación en volvernos más estreñidos, más esfuerzo, no ir diario, la apariencia, la forma de cómo hacemos, de hacer normal, que debería ser como una banana, hacer más delgada, más acintillada, más tiritas, pues obviamente cuando estas no regresan a su habitual después de unos días o de cambiar la dieta o la sangre, pues obviamente ya son signos, no solamente de que estamos ante algo que está apenas creciendo, sino realmente ya estamos ante, habitualmente podrían ser signos de una enfermedad avanzada, y que desgraciadamente el cáncer colorectal, cuando da síntomas, es que generalmente esto ya se salió un poquito fuera del control, y en lugar de poder ser curable, posiblemente sea controlable, o podamos mejorar la calidad de la vida del paciente en que se sienta mejor, pero hoy esta lesión, ese tipo de enfermedad puede realmente curar si uno realmente tuviera conciencia en realmente estarse checando y evaluando con la periodicidad que se debe, y no habría nadie que falleciera de cáncer de colon. Una cosa, Gualberto, porque nos tenemos que ir rapidísimo, pero mucha gente que tiene sangrado al evacuar, todo lo achaca a enfermedad hemorroidal, porque hemorroides tenemos todos. Cuando ya hay una enfermedad y empiezan a sangrar es diferente, pero no todos son enfermedad hemorroidal, no todo. Entonces, quien va a definir si es hemorroides o un cáncer es especialistas como tú. Así es, tiene razón. Muchos pacientes que llegan con cáncer colorectal estuvieron diagnosticados durante mucho tiempo de manera errónea, pensando que eran hemorroides. Y a veces tanto el paciente tiene la culpa por seguir el consejo de alguna familia en decirle que es hemorroides, y a veces los médicos, algunos no tan bien capacitados en poder revisar sobre todo y explorar al paciente, porque pues decir que tiene hemorroides y que a este paciente nunca le hicieron una exploración adecuada para realmente saber que era hemorroides, pues hoy no debería de suceder. Estoy de acuerdo, y cuidado con lo que vemos en la televisión. Cuando esto persiste hay que ir al especialista, por favor, porque a mí sí me da temor eso, y como dices tú, ya la gente que llega contigo que se trató como si fuera hemorroides, entre comillas, pues ya tiene un cáncer colorectal que puede alterar su calidad de vida y su vida, que bueno, el tratamiento va a depender del estadio y obviamente siempre de la mano de un gran profesional como puede ser Gualberto Mateos. Gual, te agradezco muchísimo, como siempre, el habernos acompañado aquí en Bien y Saludable. Gracias y un gran abrazo. Por favor, búsquenlo, Gualberto Mateos, en todas las redes sociales. Amigos, gracias por acompañarnos. Yo soy Ethel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable,